Muy buenas, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Odilio Flores y desde Honduras es un placer dirigirme a usted. Muchísimas gracias por confiar en mis conocimientos. En este momento pues le traigo un vídeo de qué, de tres, pongámosle. Voy a tratar de resolver esto en tres vídeos que me pidieron pues unos estudiantes universitarios desde Colombia. La primera parte, dos ejercicios para determinar la fórmula de Taylor de segundo orden, ¿verdad? En un punto dado. Luego los puntos críticos y después mínimos y máximos a través de el multiplicador de Lagrange. Son 6 ejercicios. Voy a tratar de hacer, son 2 ejercicios de cada tema. Voy a tratar de hacer un vídeo por cada tema, es decir, 2 ejercicios por vídeo. Comenzamos. El número uno dice determinar la fórmula de Taylor de segundo orden para la función f de x y igual a x más y cuadrado alrededor del punto 0,0. Estamos en el tema de cálculo dentro del tema, digamos, de cálculo en varias variables o cálculo vectorial o multivariable, como usted le quiera llamar. En este caso, pues yo simbolizo P sub 2, es decir, polinomio de segundo orden. Algunos utilizan la T, pero estamos hablando de Taylor. Entonces, esa es igual, ¿verdad? Es igual, no me voy a meter a detalles de explicar las demostraciones de las fórmulas de Taylor, simplemente aplicarlas, porque en este caso estos muchachos, pues se supone que por lo menos vieron la fórmula de Taylor. En una variable y entonces ya tienen una idea en qué consiste. En este caso, la fórmula para segundo grado sería la función evaluada en el punto XY que nos dan. La función que nos dieron evaluada en el punto XY, más la primera derivada en X. Y esa primera derivada evaluada en el punto XY que nos dan, que en este caso 0, 0, por X menos X sub 0, y X sub 0 viene siendo la componente en X del punto que nos dan en el ejercicio, más la primera derivada en Y. Y siempre esta primera derivada evaluada en el par ordenado que nos dan por y menos y sub 0, y lógicamente y sub 0 sería el componente en y del par ordenado que los dan. Más un medio, que un medio sale de 1 sobre 2 factorial. Acá también 1 sobre 1 factorial multiplica la primera parte, pero como 1 entre 1 es 1, como les digo, no vamos a entrar en detalles de dónde sale esta fórmula. Entonces, más un medio de la segunda derivada en X, evaluada en el par ordenado que nos dan por X menos X sub 0 al cuadrado, más 2 veces la segunda derivada de X después en Y, derivada XY, derivada parcial, XY, quiere decir que lo que usted primero derivó en X, ahora derívelo en Y. Entonces aquí aparece 2 veces porque en realidad es una vez lo que usted derivó en X, después derivarla en Y, hacerle la segunda derivada en y luego y luego a lo que usted derivó en Y, hacerle la segunda derivada en X. Pero como ese resultado siempre va a ser el mismo, entonces de un solo la fórmula lo simplifica, lo reduce a 2, ¿verdad? Porque siempre va a ser el mismo resultado, entonces es 2 veces. Entonces 2 veces la segunda derivada, ¿verdad? De lo que usted había derivado en X, ahora en Y, o lo que usted había derivado en Y, ahora en X. Como le digo, va a dar el mismo resultado, por eso es que se multiplica por 2. Y siempre estas derivadas evaluadas en el par ordenado que nos dan 0, 0 por x menos x sub 0 por y menos x menos y sub 0 más la segunda derivada en y, lo que había derivado en y lo vuelve a derivar en y, ¿verdad? Siempre evaluada en el par ordenado que nos dan por y menos y sub 0 al cuadrado. Esa es la fórmula que hay que aplicar para, ¿verdad? Para los polinomios de Taylor de una función de segundo grado evaluada en un punto. Repetimos, aquí comenzamos. Como lo primero que vamos a ocupar es la función evaluada en el par ordenado que nos dan,
entonces la función la vamos a evaluar en el par ordenado que nos dan. ¿Cuál es la función? La función que nos piden que le encontremos el polinomio es esta, x más y al cuadrado. Si la evaluamos en el par ordenado que nos dan, sustituimos a x por 0 y a y por 0, entonces nos da que la función vale 0. La función en el punto vale 0. Ese es el valor de la función. Ok. Luego vamos a encontrar las derivadas. La primera derivada en x. La primera derivada en x, acuérdese que aquí aplicaríamos la regla de la cadena porque tenemos un polinomio elevado a un exponente. Aplicaríamos la derivada de la potencia, pero debido a que la base tenemos más de un término, entonces tenemos que calcular la derivada de esa base y multiplicar, ¿verdad? Multiplicarla por la derivada de la potencia. Es decir, suponga usted que x más y simplemente es x, entonces acuérdese que el exponente pasa a multiplicar y a la x, que es la base, se le resta 1. ¿Y cuánto es 2 menos 1? Es 1. Aquí va un 1 que no es necesario escribirlo. Luego le menciono que como en este caso esta base, que le digo yo que suponga que solo es x, en realidad en dos términos, entonces hay que calcular esa derivada y hay que multiplicarla. Lo que ya habíamos derivado, 2x más y hay que multiplicarla por la derivada de este argumento, de esta base. Es lo que le llamamos la regla de la cadena. Entonces, como estamos derivando en y, en x, perdón, estamos derivando en x, entonces la y se considera constante, entonces simplemente vamos a derivar a x. ¿Cuál es la derivada de x? La derivada de x es 1 y 2 que multiplica x más y por 1 es igual a sí mismo. Entonces esta es la primera derivada en x. Luego, como dice la fórmula, que hay que evaluarlo en el par ordenado que nos dieron, si nosotros evaluamos en el par ordenado 0, 0, x es 0 y y es 0. 0 más 0 es 0 y 0 por 2 es 0. Por eso, esta primera derivada, evaluada en el par ordenado que nos dan en el punto, vale 0. Aquí voy haciendo ya todo. Ahora la misma función la vamos a evaluar, le vamos a derivar en y respecto a y. Entonces es lo mismo, este exponente multiplica la base 2 por x más y luego, ¿verdad? Y luego derivamos la base de este argumento que es x más y. Pero como estamos derivando respecto a y, la x vale 0, es una constante, la derivada de toda constante es 0, entonces vamos a derivar y, la derivada de y es 1 y esto por 1 es esto mismo. Entonces nos queda exactamente como la derivada en x, por casualidad. Y lógicamente, al evaluarla en 0, este resultado es 0. ¿Verdad? Este resultado es 0, 0 más 0 es 0, 2 por 0 es 0. Ahora vamos con la segunda derivada en x. Es decir, a esta, ¿verdad? A esta la vamos a derivar otra vez en x, ¿verdad? Entonces aquí la tenemos, que quizá más bien es un error escribir la derivada porque solo debía haber, no, aquí está escrito, sí, aquí está escrito ya la derivada y mejor, yo creo que lo correcto mejor es escribir la función, porque esta es la función a la que aplicándole dos veces la derivada, a ver si me logra entender esto, aplicándole dos veces la derivada voy a llegar a este 2. Aquí estoy diciendo, estoy marcando, planteando dos veces la derivada de esto, pero en realidad solo es una. Entonces quizá lo más correcto es que mejor aquí vaya simplemente la segunda derivada de, ¿verdad? De la función que nos dieron, ¿verdad? Pero lo que vamos a derivar, ¿verdad? Lo que vamos a derivar es esta, que es, después de la primera derivamos la segunda. ¿Y cuál sería la derivada de esto? La derivada de esto, ¿cuál sería? Respecto a x, esto vale 0. Y respecto a x, esta y vale 0. Y aquí la derivada de x es 1 y 2 por 1 es 2. Entonces, por lo tanto, esa segunda derivada vale 2. Y lógicamente, como es una constante evaluada en cualquier punto, es la misma constante. ¿Verdad? Acuérdese de la función constante. En el punto que sea una constante, es la misma constante evaluada. Ok. Luego tenemos que hacer las derivadas cruzadas que se le llama. ¿Por qué? Porque la que habíamos derivado en x, ahora la vamos a derivar en y.
¿verdad? Y lo que vimos derivado en X, bueno, no me voy a ir hasta arriba porque en este caso nos ha dado lo mismo. Recuerden que la derivada en Y nos dio lo mismo de X, entonces vamos a tener el mismo resultado. La derivada de X, la derivamos en Y, la derivada de X es 0, estamos derivando respecto a Y, la derivada de Y es 1 y 2 por 1 es 2, entonces nos da 2, ¿verdad? Nos da 2 y luego la derivada en Y otra vez la derivada en Y otra vez, aquí la tenemos, nos da siempre lo mismo. La derivada en Y es que en este caso, como las derivadas nos dio el mismo resultado, entonces las segundas derivadas y las derivadas cruzadas nos va a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí lo tenemos, nos da 2 y evaluado eso vale 2. La segunda derivada también cruzada, la primera que había derivado en Y, ahora la deriva en X, nos va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces nos dado, ya tenemos las 4 derivadas y tenemos su evaluación, ¿verdad? Y tenemos su evaluación. Ok. Ok, la primera derivada nos dio 0, pero las segundas derivadas todas nos da 2. Entonces, ¿qué venimos a plantear? Acuérdense que la fórmula es la función evaluada en el punto que nos dieron. En la función evaluada en el punto que nos dieron, aquí lo hicimos, vale 0. Vale 0. Ok, luego aquí tenemos la primera derivada evaluada. O sea, la primera derivada nos dio 2 factor de x más y, pero evaluada en el punto 0,0 nos dio 0, ¿verdad? Nos dio 0. Espero que usted entienda que es esto que he venido haciendo aquí. Es esto, ¿verdad? Evaluada en el punto que nos dieron, ¿verdad? Nos dio 0. Entonces aquí tenemos 0. 0 que multiplica a x menos x sub 0 y acuérdense que x sub 0 es el componente en x de el punto que nos dan, como el punto es 0, 0, x menos 0, más la segunda derivada, perdón, la primera derivada en y. La primera derivada en y nos dio 2 factor de x más y, pero al evaluarla en el punto 0, 0 también nos dio 0. Entonces tenemos aquí planteado 0 por y menos y sub 0 que vale 0, ¿verdad? Acuérdense que y es el componente del punto que nos dan y como el punto es 0, 0, tanto x sub 0 vale 0 como y sub 0 vale 0. Más un medio de 2 veces, ¿verdad? Un medio de 2 veces x menos 0 al cuadrado. Perdón, un medio de 2 veces, vamos a la fórmula aquí, creo que me equivoqué en algo. Un medio de 2 veces, mire, la segunda derivada. Un medio de 2 veces la segunda derivada de x, después hacerlo en y, que aquí la tenemos. Pero nos dio 2, no, aquí está correcto porque ya evaluada nos dio 2, ¿verdad? La segunda derivada, acuérdense que nos dio 2 y evaluada en 0, 0 como una constante, nos dio 2 por x menos x sub 0 al cuadrado. Más 2, ¿verdad? Este 2, acuérdense porque es 2 veces las derivadas cruzadas, que ahí se plantea solo una porque ambas dan el mismo resultado, entonces aparece 2, más 2, más 2, este 2 es la segunda, la derivada cruzada, no, este 2 es la derivada cruzada evaluada en 0, ¿verdad? La derivada cruzada evaluada en 0 que nos dio 2, acuérdense que todas las segundas derivadas nos dieron 2, evaluadas nos dieron 2, nos dieron 2 las derivadas y también evaluadas. Entonces, pero aquí va evaluada en el punto que nos dieron, por x menos 0, por y menos y sub 0 que es 0. Más, por último tenemos más, la segunda derivada en y que nos dio 2 evaluada en 0 nos dio 2 por y menos y sub 0 que vale 0. Ahí lo tenemos planteado. Y usted sabe que esto es 0. Esto 0 multiplicado por algo es 0. Aquí nos da 0. Entonces prácticamente esta primera parte nos da 0. Aquí tengo yo 3 ceros. Luego más un medio que multiplica todo esto. Puede ver que aquí abrí corchete y lo cierro hasta acá porque este un medio multiplica a todo esto. Primero, las primeras derivadas hasta aquí, cuando comienzan las segundas derivadas, entonces un medio multiplica a todo. Aquí tendríamos x menos 0 al cuadrado es x cuadrado, entonces nos quedaría 2x cuadrado. Aquí sería x menos 0 es x. Y menos 0 es y, entonces sería xy. Y 2 por 2, 4, entonces sería 4xy. Aquí lo tenemos. Y por último tenemos 2
por y al cuadrado, porque y menos y es 0 y y al cuadrado es y cuadrado por 2 más 2y cuadrado. Ok, y si usted se fija, este 1/2, si yo lo multiplico por 2 me da 1, me queda solo x. Este medio, si yo lo multiplico por 4, me da 2. Y este medio, si lo multiplico por 2, me da 1, me queda solo y. Por lo tanto, ¿verdad? El polinomio, la fórmula que nos piden es esta. Esta estrictamente, ¿verdad? De segundo grado. Ahí la tenemos. Voy con el segundo ejercicio. Determinar la fórmula de Taylor. Es otra función y siempre en el mismo punto. La función es e a la x más y. Le repito la fórmula. La fórmula es la función evaluada en el punto que nos dan, más la primera derivada evaluada en el punto que nos dan por x menos x sub 0, más la segunda derivada respecto a y, perdón, esta primera derivada respecto a x, más la segunda derivada respecto a y, evaluada en el punto que nos dan por y menos y sub 0, más un medio de la segunda derivada respecto a x evaluada en el punto que nos dan por x menos x sub 0 al cuadrado, más dos veces la segunda derivada cruzada, llamémosle cruzada porque primero x de ahí y o primero y de ahí x, más dos veces la segunda derivada, evaluada siempre en el punto que nos dan, por x menos x sub 0 por y menos y sub 0, más la segunda derivada en y, evaluada en el punto que nos dan, por y menos y sub 0 al cuadrado. Ok. Como la primera parte es evaluar la función en el punto que nos dan, aquí vamos a evaluar la función. La función que nos dan es esta, e elevado a la suma de x y y. Entonces, si lo evaluamos en el punto que nos dan, que otra vez es 0, 0, entonces sería e a la 0 más 0 y e a la 0 más 0 es e a la 0 y todo número elevado al exponente 0 es igual a 1. Entonces nos da 1. La función nos da 1. Vamos con las derivadas. La primera derivada en x, acuérdese que la derivada de una función exponencial e es igual a la derivada del exponente por la función que nos dieron. Entonces el exponente es x más y, pero como estamos derivando en x, y vale 0. La derivada de una constante, y es una constante, se considera constante, y la derivada de una constante es 0, entonces nos queda la derivada de x es 1, y 1 por esta función nos da la misma función. Nos da la misma función, y evaluada en el punto que nos dieron 0, 0, ese resultado es 1. Ahí lo tenemos. Vamos con la derivada respecto a y, nos da también el mismo resultado porque x vale, x es una constante, la derivada de una constante es 0 y la derivada de y es 1, y 1 por la función nos da la misma función, y esa función evaluada en 0 nos da 1. Ya llevamos la derivada en y. Ahora vamos con la segunda derivada en x. La segunda derivada en x en este caso nos vuelve a dar el mismo resultado, ¿verdad? Lógicamente nos vuelve a dar el mismo resultado, ¿verdad? Porque y es una constante, su derivada es 0, la derivada de x es 1, entonces nos queda, ¿verdad? Y 1 multiplicado por la función nos da la misma función y evaluada en el par ordenado 0, 0, ya lo habíamos hecho, nos vale 1. Lo mismo para la primera derivada cruzada, ¿verdad? La primera derivada cruzada evaluada en 0 nos da 1. Aquí lo tenemos. Ok, entonces ahora sustituimos. La función elevada, la función evaluada, perdón, en el punto que nos dan vale 1, ya lo comprobamos al inicio. Más, ¿verdad? Más la primera derivada evaluada en el punto que nos dan, que también nos da 1, es lo que hemos venido haciendo con estos unos, ¿verdad? Por x menos x sub 0. X vale 0, ¿verdad? Más la primera derivada en y que evaluada en el 0, 0 también nos dio 1 por y menos y sub 0, que en este caso es 0. Más un medio de la primera derivada en x cuadrado, la segunda derivada en x, perdón, la segunda derivada en x que nos da 1 por x menos x sub 0, x sub 0 vale 0 al cuadrado. Más dos veces la derivada cruzada que también nos dio 1. Acuérdense que todas las segundas derivadas nos dio 1 por x menos x sub 0 por y menos y sub 0. Y ya sabemos que el par que nos dieron es 0. Y luego más la segunda derivada en y evaluada en 0 que nos dio 1 por y menos y sub 0 elevado al cuadrado. Entonces sustituimos, aquí nos dio 1, ¿verdad? Sabemos que esto nos dio 1 y aquí
X menos 0 es X y X por 1 es una X, o sea, X. Lo mismo acá, ¿verdad? Y menos 0 es Y y una por Y es Y. Aquí lo tenemos. Y luego más un medio, aquí tenemos X menos 0 es X, X al cuadrado por 1 es 1, ¿verdad? X cuadrado. Y aquí también tenemos X menos 0 es X por Y menos 0 que Y nos da XY, por 1 es XY y por 2 es 2XY, ¿verdad? Aquí tengo ese error, es 2XY, ¿verdad? Es 2XY porque tenemos 2 por 1, ok. Y luego más 1 por Y menos 0 que es Y al cuadrado, es Y cuadrado, entonces más Y cuadrado. Entonces luego repartimos este medio, pues de que este medio solo me multiplica esto, lo multiplico un medio por x cuadrado, me da x cuadrado sobre 2, un medio por 2xy, aquí simplemente es xy, ¿verdad? Simplemente es xy porque un medio por 2 es 1, 1 por xy es xy, y y cuadrado, ¿verdad? Por un medio es y cuadrado sobre 2. Y esta es pues la respuesta para estos primeros dos ejercicios de, ¿verdad? Encontrar la fórmula de Taylor de segundo grado de las funciones que nos dieron en ese punto específico que nos dieron que en ambos ejercicios fue 0, 0. Es un placer saludarles, muchachos de Colombia. Muchas gracias por confiar en mí. Ánimo si hay que darle duro, a pesar que ya tenemos cerca la Navidad, pero también la vida hay que darle prosperidad. Que Dios les bendiga y les regale una feliz Navidad. Muchísimas gracias. Le pido que me regale la alegría de tenerlo suscrito a mi canal, de activar la campanita para que le avisen los vídeos que suba, de comentar, de compartir en sus redes sociales. Ánimos, usted se lo merece, su patria, su familia, sus hijos. Es un placerazo. Con permiso.